Si creciste en España, seguramente tuviste que aprender un montón de cosas acerca de su geografía, historia, arte, literatura, sistema político y mil cosas más. Sin embargo, en todos esos años seguramente no te enseñaron lo más básico que se puede aprender sobre España. Y es que de hecho, España no existe. Y no estoy hablando de ninguna rencilla histórica, jurídica, legal, burocrática, ni nada de eso. Es algo distinto y que no es exclusivo de España porque también ocurre con cualquier otro país del mundo. Para explicar todo esto tenemos que empezar con una pregunta muy simple. ¿Cómo sabes que tu país existe? Sé que parece una pregunta estúpida por lo obvia que resulta, pero cuando rascas más allá de lo obvio salen cosas extrañas, aunque muy interesantes. Por eso en este vídeo vamos a tirar del hilo de esta pregunta y vamos a ver por qué España, o cualquiera que sea tu país, no existe como crees que existe. ¿Qué diablos es España? La paz es el invento. Cada día vemos decenas de noticias que hablan de nuestro país. Nos cuentan qué hace, en qué follones anda metido o qué tal se lleva con otros países. España sigue inmersa en los pactos postelectorales. España ha anunciado que retira su embajadora en Buenos Aires. España lo niega categóricamente. Al final es como si nos hablaran de alguien conocido, con una existencia propia tan sólida que nadie podría dudar de ella, a menos que alguien se preguntara ¿cómo sé que mi país existe? Cuando tratamos de responder a esta pregunta, siempre empezamos agarrándonos a todo aquello que podemos ver y tocar. Y sin embargo, nada de esto sostiene realmente la existencia de tu país. Todo eso podría cambiar o desaparecer y tu país podría seguir existiendo con una condición: que todo el mundo siguiera creyendo que existe. Sé que suena extraño, pero la única razón por la que tu país existe es que todo el mundo está de acuerdo en que existe, o por lo menos una gran mayoría capaz de imponer su visión al resto. Por este motivo, los países recién formados se apresuran a buscar el reconocimiento de su población y el de otros países, a la vez que sus enemigos insisten en no reconocerlos. Y esta lucha por el reconocimiento solo tiene sentido porque los países no tienen una existencia física. Sé que esta idea es muy contraintuitiva porque constantemente vemos a nuestro país ahí rodeándonos. De hecho, estamos en él, lo estamos pisando ahora mismo. Y si no estamos en nuestro país, pues estamos en otro, pero es lo mismo. La cuestión es, ¿qué pasa con todo lo que vemos? Con todo lo que podemos ver y tocar. Las ciudades, los congresos, los gobiernos, la población de nuestro país. ¿Acaso todo eso no es el país? Solemos creer que nuestro país es todo aquello que queda dentro de sus fronteras, como si fuera un saco gigante y todo lo que cabe dentro de él es lo que conforma nuestro país. Pues bien, esta visión acerca de los países no es del todo correcta, es errónea. Los países no son algo físico que esté en el mundo como puedan estarlo las cordilleras o los edificios. Más bien son relatos con los que cubrimos y organizamos la realidad a nivel muy macro. Según esta visión, por lo tanto, nuestro país no es toda la realidad que cabe dentro de sus fronteras, sino la historia que envuelve a esa realidad y trata de darle un significado que nos sea útil. Entonces, para entender todo esto necesitamos salirnos de nuestro país y ampliar al máximo nuestra perspectiva. Y para ello lo mejor que se me ocurre es imaginarnos a un extraterrestre que observa la Tierra por primera vez. ¡Hola! Ese extraterrestre miraría a nuestro planeta y desde luego no vería ninguna de estas líneas. Si aumentara el zoom sobre alguno de los continentes, tan solo vería tierra y vegetación, y si se fijara bien, distinguiría grupos de construcciones esparcidos por todo el planeta. Pero nuestro colega alienígena no podría ver congresos de diputados, tan solo vería edificios con columnas y bóvedas. Y las banderas nacionales le resultarían tan neutras como una sábana secándose al sol. Es decir, lo único que vería sería el mundo físico desnudo, totalmente despojado de las historias con que lo cubrimos los humanos. Para que nuestro colega alienígena viera las fronteras y los países, le tendríamos que contar una larga historia acerca de cómo nos organizamos los humanos. Una historia que la mayoría de nosotros tenemos tan integrada que filtra nuestra visión de la realidad sin que ni siquiera nos demos cuenta. Por eso nos cuesta tanto ver tan solo una península con forma de bota. Vemos Italia porque creemos en el relato de que todo esto es la República Italiana. Y evidentemente no somos las únicas personas que creemos en ese relato. La mayoría de seres humanos también lo creen y millones de seres humanos también lo creyeron en el pasado. Pero eso no cambia el hecho de que la República Italiana sea, en esencia, un relato que nos contamos y nos creemos.
Y lo mismo que acabamos de ver con Italia sucede con tu propio país y con cualquier otro país del mundo. La idea de los países como meras historias cuesta mucho de asimilar porque contradicen nuestra experiencia cotidiana. Y además, aunque logremos aceptar esa idea, hay algo que se nos resiste. ¿Cómo puede ser que los países sean solo historias si nos parecen tan reales? Has estado viviendo en un mundo imaginario, Neo. Entonces, ¿esto no es real? ¿Qué es real? Los países forman parte de las llamadas realidades imaginarias. Esto significa que en última instancia existen en la imaginación humana. Por lo general pensamos que lo imaginario está separado del mundo físico y no tiene influencia en él. Y sin embargo existe un puente entre el mundo imaginario y el mundo físico. Un puente que no alcanzamos a ver porque siempre estamos encima de él. Ese puente es la conducta humana. Las historias en las que creemos determinan constantemente nuestra conducta y de este modo logran penetrar en la realidad física. Pero a diferencia de los amigos imaginarios y las dobles personalidades, los países son ficciones colectivas. No solo están en la mente de una persona, sino que se encuentran en la imaginación compartida de toda una comunidad humana. Y eso es clave. Cuantas más personas crean en una ficción, más poder tiene esta en el mundo físico. Y aquí viene algo interesante. Las ficciones colectivas como los países no actúan de cualquier forma sobre el mundo, sino que tratan de fundirse con la realidad física. Eso les permite ocultar su origen imaginario y anclarse con más fuerza en las mentes de su comunidad. A los humanos no nos gusta pensar que formamos parte de una ficción, y seguramente tú también te resistes a pensarlo. No es atractivo, ni motivante, ni nos sirve para dar significado a nuestras vidas. Preferimos ser parte de algo que sea real y que tenga presencia en el mundo. A diario observamos a nuestro país incrustado en el mundo y a las personas que nos rodean actuando como si ellas mismas fueran parte de la ficción. Ante todo eso no podemos hacer otra cosa que seguir creyendo nosotros también que la ficción es real y que formamos parte de ella. Pero no puede ser que todo en los países sea una ficción. Al fin y al cabo, el Reino de Gondor también es una ficción que está en la mente de mucha gente. Pero todos sabemos que no es lo mismo el Reino de Gondor que, por ejemplo, el Reino de España, ¿no? Yo soy un gran fan del Señor de los Anillos, pero tengo que admitir que el Reino de Gondor no está al mismo nivel que el Reino de España. Y eso es porque le faltan dos ingredientes básicos que comparten todos los países del mundo sin excepción. El primero de estos ingredientes es un proyecto político. El Reino de Gondor tiene muchos fans en todo el mundo, pero por el momento no están pensando en organizar una sociedad en torno a esa ficción. En cambio, la ficción que conforma tu país sí está vertebrando un proyecto político. Es decir, que hay una comunidad de personas de la que seguramente formas parte que está tratando de organizarse bajo el paraguas de la ficción nacional. El segundo ingrediente que comparten todos los países del mundo y que le falta al Reino de Gondor es un sustrato real. El Reino de Gondor no tiene ningún vínculo con nada que exista o haya existido en este planeta. Salió enteramente de la imaginación de Tolkien. En cambio, los países se basan en elementos de la realidad física, empezando por el territorio. Por pequeño que sea, tu país puede situarse en un mapa. Pero no solo el territorio, los orígenes de tu país están vinculados a hechos históricos que realmente sucedieron o a personajes que realmente existieron. Luego, estos elementos reales suelen ser decorados o revestidos con ficciones para formar los mitos nacionales. Pero estos mitos casi nunca son formados solo a partir de la imaginación. A tal hombre le llamamos el Cid. Esos mitos se van renovando a lo largo del tiempo para adaptarse a los cambios que va experimentando el país. Y ese proceso de renovación muy a menudo provoca conflictos entre sectores enfrentados de la sociedad. Todo esto es posible porque las ficciones, por muy convincentes que resulten, son frágiles y moldeables. Cualquiera puede modificarlas y tratar de difundir nuevas versiones de la ficción. Para evitar eso, los estados tienen que invertir grandes cantidades de tiempo, esfuerzo y violencia constantemente. En términos de un país medio, eso ya supone un esfuerzo inmenso, pero si agregamos todo el esfuerzo a nivel planetario, el coste de mantener las ficciones nacionales resulta absurdo. Entonces la pregunta sale sola: ¿para qué tanto esfuerzo? Cualquiera que haya estado en una junta de vecinos o en una comunidad de regantes sabe lo complicado que es que tan solo 20 humanos se pongan de acuerdo en algo. Yo creo sinceramente que mi labor ha sido... ¡Váyase, señor Cuesta, váyase! Y aún así, cada día salimos a la calle y vemos a cientos de miles de personas compartir ciudades enteras en relativa armonía. Es verdad que hay atascos, accidentes, delitos, peleas, pero precisamente nos fijamos en ellos porque sobresalen de una armonía de base que damos por hecha. A nivel de país sucede lo mismo, y yo me pregunto,
¿Por qué? ¿Por qué una ciudad o un país no son versiones gigantescas de una junta vecinal? Los humanos no somos los únicos animales que vivimos en sociedades de miles de individuos. Las abejas o las hormigas también lo hacen, aunque para ellas cooperar es fácil. Su comportamiento está inscrito en su ADN y cada individuo hace lo que tiene que hacer. Aunque quisieran, no podrían dejar de cooperar. En cambio, los humanos lo tenemos más difícil. Para cooperar con otra persona debemos confiar en ella y para eso primero debemos conocerla. Y eso supone un auténtico cuello de botella para el tamaño de los grupos humanos. Conocer a alguien lleva tiempo y es literalmente imposible conocer a miles de personas. Conocerlas de verdad. Por eso nuestros antepasados lejanos vivían en grupos relativamente pequeños. Cuando los grupos crecían, la confianza entre sus miembros se quebraba y el grupo se dividía. Así funcionaban las cosas hasta que la llegada de las ficciones colectivas lo cambió todo. En algún momento los humanos empezaron a crear mitos, pequeños relatos sobre cosas que solo estaban en su imaginación, pero que lograban conectar con el mundo físico. Y de manera inesperada, al tiempo que esos mitos maduraban, empezaron a crear vínculos entre humanos de una forma totalmente nueva. Bajo el paraguas de las ficciones colectivas, ya no era necesario conocerse para cooperar. Bastaba con saber que formamos parte de la misma tribu, ciudad, reino o país. De este modo, humanos totalmente desconocidos entre sí podían cooperar para lograr un objetivo común, ya fuera cultivar comida, construir presas o ir a la guerra. Este cambio revolucionó las sociedades humanas e hizo que aumentaran exponencialmente su tamaño y complejidad hasta llegar a convertirse en los países en los que vivimos hoy en día. Y este cambio a su vez provocó... Espera un momento. Antes de terminar, creo que nos falta aclarar algo importante y es qué entendemos por cooperación. Porque sí, toda esta historia de la cooperación entre humanos suena muy idílica, pero no encaja para nada con lo que sabemos de las sociedades pasadas e incluso con nuestra propia experiencia en la sociedad actual. Entonces, para no liarnos demasiado, aquí hablamos de cooperación desde una visión de sistema, donde lo único que importa es obrar en colaboración con otros. Y ya. Piensa en la sociedad como si observaras un hormiguero. Cada día miles de personas educan a criaturas que no son sus hijos, apilan comida para que otros desconocidos se la lleven a sus casas o construyen puentes por los que a lo mejor nunca van a pasar. Desde esta perspectiva, los humanos no hacemos otra cosa que colaborar entre nosotros. Pero claro, esta colaboración puede ser voluntaria o forzada. Cuando la trabajadora del supermercado presenta su declaración de la renta, no sabemos si lo hace por contribuir a su país o para no terminar en prisión. Y ahí es donde entra la represión. La represión es una parte inevitable de cualquier sociedad, o al menos de cualquier sociedad compleja, y funciona como una especie de escoba gigante que barre todo lo que las ficciones no han podido cosechar. La función de las ficciones colectivas, como los países, es persuadirnos para que cooperemos con nuestra sociedad, pero si no lo logran, pues ahí está la represión para forzarnos a cooperar igualmente. Va a ayudarnos, señor Anderson, le guste o no. En principio, cuanto mejor funcionen las ficciones nacionales, menos espacio habrá para la represión. Pero en ese sentido, el poder de las ficciones es limitado. Primero porque siempre habrá ciertas tareas en las que estaremos menos dispuestos a cooperar, como pagar impuestos o respetar ciertas normas de tráfico. Y segundo, porque por lo general las sociedades son muy heterogéneas. Ese sustrato común que supuestamente comparten todos los habitantes de un país o no existe o es demasiado débil para compensar las diferencias entre la población en cuanto a valores, preferencias, cosmovisiones o ideologías. Y justamente esas diferencias hacen que sea muy difícil construir un relato que conecte y persuada a toda la sociedad. Y llegamos al final del vídeo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Este es el libro que ha inspirado el vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, dale like y suscríbete porque va a haber más vídeos. Ah, y si tienes alguna opinión de cualquier cosa que se haya comentado en este vídeo, déjala en los comentarios y charlamos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.